Un cordial saludo les envío desde Encuentros Virtuales Creativos. Es un honor estar nuevamente con nuestra querida hermana Nadia Guerrero de Williams. Bienvenida, Nadia. Aquí vamos a hacer una hermosa reflexión en esta Semana Mayor o Semana Santa. Les habla Cecilia Herrera Martínez y es muy grato estar en estas reflexiones que nos motivan a tener más sabiduría, a estar más en contacto con lo que es nuestro desarrollo espiritual, que debe de estar siempre bien nutrido. Y en esta Semana Mayor, Nadia, que es la persona más correcta, indicada para esta gran reflexión, qué recordamos, cómo debemos de portarnos en esta semana tan importante para todos los que somos cristianos. Y yo estoy tratando de animar que si no lo eres, pues te animes a creer hoy y mañana nos dirás, porque realmente esa es la misión que vino Jesús a hacer, a, a salvarnos. Am- Bienvenida, Nat. Amén, un gusto, querida Ceci, gracias por esta apertura. Un abrazo muy fuerte a todos los que hoy nos están escuchando, nos están viendo. Y bueno, es importantísimo, es muy hermoso poder comenzar esta reflexión, porque nuestro Padre Celestial nos dio esta salida, digámoslo así, cuando envió a Jesucristo al mundo. Y durante 33 años Jesús se preparó para hacer este ministerio tan hermoso que trajo sanidad, que trajo libertad, que trajo amor, perdón. Y al final de todo esto hermoso que hizo Jesús, es lo que hoy conmemoramos la Semana Santa, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y lo que más recordamos o debemos recordar como cristianos es que la cruz de nuestro Señor Jesucristo representa el perdón al cual debemos tener acceso para convertirnos en cristianos, en verdaderos cristianos. La cruz representa el aceptar que Jesús es la salida para nuestra salvación. Y es ahí cuando, como tú dices, hoy necesitamos, ahora que viene, conmemoramos y recordamos la Semana Santa, queremos animar a todas estas personas que están pasando por momentos difíciles. El ser humano, por ser seres humanos básicos y elementales, pasamos por momentos complicados, por pruebas en nuestras vidas, pero es a través del Señor que nos ayuda a poder superar y sobrellevar estos embates de nuestra vida diaria. Así que la cruz representa ese lugar donde debemos llegar a través de Dios para poder alcanzar el perdón y la salvación. Amén, así es. ¿Y cómo iniciamos la Semana Santa? Con el Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús a a esa misión a la que él vino. Y él sabía todo lo que tenía que le iba a pasar, digamos. Pero aún así, todos venimos con como cargando una cruz, nos pasan momentos difíciles, no debemos de renegar porque realmente nosotros a veces, como que yo digo, nos lo merecemos. Y sin embargo, Él, a pesar de ser un hombre santo, y se hizo con nuestra piel a sufrir y a sentir todo lo que nosotros sentimos, entonces Él no se negó. Él, a pesar de lo duro que pasó, es como que yo recuerdo siempre esas palabras que dijo: si no puedo pasar este trago amargo, que se haga su voluntad y no la nuestra. Y eso debemos de recurrir a esas frases que él dijo para tener menos dolor, menos pesada se hace nuestra cruz, digamos. Entonces, después de esta entrada, ¿qué más sucedió, Nadia? Amén, amén. Bueno, Jesús vino, como dice la palabra, no a ser servido, sino a servir. Y cuando él entró al templo, entró en un burro, ¿no?
en un burro y todos lo alababan con ramas. Y eso representa que él no necesita riquezas, él no necesita riquezas porque él no vino al mundo para ser llamado rey, ¿no? Él vino al mundo para ir sirviendo a todos aquellos que lo necesitaban, a todos aquellos que no lo conocían. Jesús estuvo con el recaudador de impuestos, estuvo con la prostituta, con el ladrón, con aquellos que eran pecadores y que al verlo sentían la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Él era como dice una de las parábolas de la mujer de flujo de sangre, que necesitaba solo tocar el borde de su manto para poder alcanzar la sanidad tan anhelada. Y así él al final de parte del final de sus días llegó y entró como rey, ¿no? Porque la palabra lo dice, ¿no? Él tenía que entrar como rey, a pesar de que estaba dentro en un burro. Recuerdo que parte de la escritura dice que él mandó a uno de sus discípulos a buscar un burro. Él ya sabía dónde estaba el burro, de quién era el burro, y solamente lo que tenían que traer para él subirse en el burro. Entonces, eso representa tal vez la humillación que debía de sentir desde ese momento, porque el final fue duro, ¿no? El final fue que de esas mismas personas que en ese momento lo alababan y con las ramas hacían que él entre al templo, ¿no? Son las mismas personas que después pidieron que sea crucificado. Entonces, eh, es mi reflexión, ¿no? Como muchos en los que estamos llenos, muchas veces las iglesias están llenas de personas que van y quieren algo del Señor, pero no quieren lo más importante, que es seguirlo a Él, que es cambiar nuestras vidas. Por eso necesitamos reflexionar mucho en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, reflexionar en qué es lo que Dios quiere de ti, porque nosotros somos muy buenos en pedir, ¿no? A veces yo quiero esto, yo quiero el otro, necesito esto, necesito el otro, y muchas veces son cosas materiales. Pero ¿qué nosotros estamos dispuestos a dar o renunciar para seguir a Cristo, para tomar esa cruz, para ser parte como el burro que no le importó humillarse para de esa manera alabar a Dios? Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo hoy para hacer un cambio verdadero en nuestra forma de vivir? Tal vez tenemos que renunciar a muchas cosas y eso es lo que podemos utilizar este tiempo especial en la reflexión. Obviamente, cuando Jesucristo entró al templo, ese puede ser la llave o puede ser el inicio de esta reflexión importante que debemos hacer en nuestras vidas. Comenzar a reflexionar en qué es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón para comenzar a renunciar a lo que no nos edifica, a lo que no nos deja avanzar como cristianos, como seres humanos. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles donde la gente ha endurecido tanto su corazón que ya nuestro sentido de humanidad se está perdiendo y estamos luchando, como dice la palabra, en los tiempos de la segunda venida, que hijos se irán contra sus padres, se irán contra sus hijos. Entonces estamos viendo y estamos viviendo esos tiempos. Por eso es importante que hoy que estamos entrando esta semana tan hermosa, eh, en vez de estar reunidos para beber o para comentar cosas que no edifican, reunámonos para reflexionar. Tomemos un tiempo especial para buscar el regocijo del Señor y ver que esa cruz represente realmente la entrada a una nueva vida en Cristo. Así es, hermana. Es hermoso cuando nosotros podemos comenzar incluso, si no es el ayuno de comida, de alimentos, sería el ayuno de emociones, el ayuno de nuestros pensamientos. Es muy importante el tener ese deseo de leer y ver todo lo que Jesús, la cruz que cargó. Muchas veces nosotros con una situación que se pone difícil, sea de la enfermedad, sea del trabajo, sea de la familia, sea del matrimonio, nos sentimos como que estamos solos
Y muchas veces en ese momento buscamos y pedimos, yo les digo a veces así en mis reuniones, les digo, pedimos y pedimos como niños que queremos esto, cuando tenemos que analizar y decir, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Padre con esta situación a la que uno lo, lo pone a prueba, digamos? Entonces, ¿qué es? Como yo lo interpreté, es como entrar y pasar un desierto, porque realmente uno se siente así en un desierto cuando pasa una situación de un desequilibrio en la salud. ¿Y qué es? Que hay que confiar, que hay que tener fe pidiendo con humildad, como lo digo yo, no pidiendo, por ejemplo, en mi situación que pasé, no pidiendo que me sane, sino que qué me está enseñando no solo a mí, sino a nuestro alrededor. No tomarlo como un castigo ni culpar, porque yo he leído historias de personas que se enojan tanto con el Padre Celestial que les quitó, que se murió alguien. Y digo yo, hay que agradecer cuando lo tuviste, conociste en primer lugar a una amiga que se le muere su mamita y le digo, agradece que la conociste, agradece que la vi, que creciste al lado de ella. Y que eso es lo que nos falta a veces, de agradecer y no solo buscarlo cuando estamos en situaciones difíciles. Esas situaciones son las que nos llevan a buscar, a tener más fe, y cuando si no tienes fe no puedes pasar ese desierto, como digamos, como Jesús mismo en esta situación, él se fue y en ese desierto se enriqueció tanto y no cayó en la tentación que fue tantas veces el demonio a hacerlo de que aquí estás mejor, yo te doy todo el trono y entonces, ¿qué es? Eso es lo que tenemos que buscar. Así es. Hay dos tipos de personas, ¿no? Hay dos tipos de personas en las pruebas, en los desiertos. El ser humano siempre va a tener pruebas. Eso es parte de nuestra vida porque somos imperfectos. Entonces, Dios utiliza esos tiempos de prueba, de desierto, de sufrimiento, para moldearnos, para hacernos diferentes, para llamarnos. Si por algún motivo somos personas que no estamos en Cristo, que no conocemos de Dios, esa prueba va a ser utilizada por Dios para que Él pueda abrazarnos, para llegar a sus pies, para necesitar. Entonces hay dos tipos de personas, aquellas que se pierden en la prueba y se destrozan o solamente se quejan de la prueba, y a la cual, o el otro tipo de personas que más bien realmente dejan que Dios utilice la prueba para que seamos transformadas. Entonces, la única manera que podamos ser transformadas es tener esa necesidad de un cambio verdadero en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros conocemos realmente de Dios, pero es difícil, el camino del Señor es más difícil que lo que el enemigo nos muestra. Somos tentadas y llamadas a quedarnos allí en el mundo y no queremos realmente lo que Dios tiene al final de todo este transitar. Por eso la cruz de Jesús, eh, ahí es el Vía Crucis que le llaman, que hay que varias instancias de ese camino de Jesús cuando llega de un lugar y llega hasta el monte donde a él lo crucifican, ¿no? Y son pasos, yo digo, y representan, en mi opinión, son pasos que como cristianos debemos seguir de esta manera para poder ser transformados en nuestra carne. La cruz representa nuestra humanidad como ser humano y que debemos ser limpiados para poder alcanzar esa transformación y poder convertirnos en aquel cristiano fuerte que no pueda ser tirado abajo por cualquier circunstancia. Hoy pasamos por momentos muy complicados, el mundo está realmente tal vez de cabeza, pero con nosotros como cristianos debemos estar cogidos de la mano del Señor, de la roca que es Jesucristo, para que nada ni nadie nos pueda cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Entonces, el desierto nos enseña
a que no siempre el desierto es malo, más bien el desierto es transformador si lo llevas de la mano del Señor. Es tan bonito porque en esto de las palabras de Jesús, a mí me queda me emociono cada vez que las vuelvo a leer, es cuando Jesús incluso se sintió que el Padre lo abandonaba. Entonces, ¿por qué? Porque no es que él no hubiera tenido el poder de hacer lo que él hubiera querido hacer, pero él vino con una misión. Entonces, esa misión era pues morir en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Amén. Nuestro Padre Celestial nos dio la opción o la salida de la salvación de las almas a través de la cruz del Calvario. Jesús se convirtió en el Cordero Perfecto. Anteriormente, en el tiempo del Antiguo Testamento, los creyentes de Dios hacían sacrificios de corderos y a través de esa sangre ellos pedían al Señor, a Dios, que los perdone. No había ciertos sacrificios. Cuando vino ya Jesucristo al mundo, que vino el nuevo pacto, en el tiempo, en el Antiguo Testamento estábamos viviendo en el pacto antiguo, ahora viene el nuevo pacto a través de Jesús, y Jesús se convierte en el Cordero perfecto para el perdón de pecados. Entonces Dios trajo al mundo a su Hijo Jesucristo para que todo en aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el nacimiento y la muerte de Jesús tiene ese propósito. La salvación del mundo viene para que no seamos juzgados, no seamos señalados, sino más bien que seamos perdonados. Es ahí donde viene el arrepentimiento genuino. Por eso es importante el regocijarnos, el buscar esa reflexión íntima con el Padre Celestial para poder mostrarle todos nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestras limitaciones, y de esa manera entregárselos al Señor y decirle: estoy aquí, soy un ser humano, me he equivocado, he mentido, he pecado, perdóname, límpiame. Es un momento hermoso que Dios nos da para poder alcanzar esa salvación. Por eso, si hoy eres creyente o no eres creyente, si eres solamente tienes un nombre, una denominación religiosa por costumbre y no por fe, te animo a que hoy le digas al Señor: estoy aquí, estoy viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, me duele en el corazón, tengo una enfermedad, tengo un divorcio, tengo una separación, tengo un hijo enfermo, tengo un hijo en vicios. Si hoy estás pasando por todo esto, este es el momento para que tú le entregues tus cargas a Dios, le entregues tus cargas a Jesús. En esa cruz, deja todo, despójate de todo y órale al Señor, y vas a ver que Él te va a escuchar y vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor está ahí para escucharte, para perdonarte, para darte la mano, para no hacerte sentir en soledad, porque hoy hay muchas personas que se sienten solas en medio de sus procesos, en medio de sus desiertos, y el Señor está allí para abrazarte y para que sientas su compañía y su perdón. Y esa cruz representa realmente el perdón para salir adelante y para encontrar esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Es maravilloso de que nosotros podemos, no solo en Semana Santa, cada día, por ejemplo, es agradecer. Al menos yo reconozco que vivimos en un país pequeño, pero es realmente bendecido porque nos provee Dios. Yo siempre en nuestras oraciones digo: gracias, Señor, porque nos provee en abundancia. Y siempre pedir en el sentido de que Él obre por todas estas personas que están tan alejadas y no y se sienten ellos súper poderosos con las armas, porque tenemos mucha delincuencia en estos tiempos. Pedir porque toque el Dios el corazón de estas personas, que cuando hacemos como cadena de oración, pues pasan estos milagros. En cuanto a lo de nuestra Semana Mayor, nuestro Salvador, como también se lo dice Rey, Salvador, él vino por salvarnos hacia todos,
y los que, aunque Él sabía que éramos pecadores, sabe que seguimos siendo pecadores, Él nos conoce perfectamente. Solo quiere que nuestra mirada esté fija en Él. Y yo estoy plenamente convencida de que cuando uno sale de su mano, desde la casa, regresas con bien. Yo siempre es el Espíritu Santo porque Jesús dijo que Él nos dejaba su Espíritu. El Espíritu Santo viene conmigo y todas las veces es que le digo, gracias. ¿Sabe que te necesito? Voy a ir a tal lugar. Por favor, yo por favorcito, ven conmigo. Entonces, ¿qué es? Que estamos recurriendo y no es que estamos como hojas volando por ahí, no, pero necesita saber que nosotros como que lo invocamos. Amén. De esta forma, esta semana es para realmente reflexionar, no irnos de vacaciones, sino bonito sería como un retiro, aunque estés en tu misma casa, puedes retirar tu mente de lo absurdo. Puedes retirar tu vocabulario, que hay mucha gente que yo digo, ¿cómo es posible que se pueda decir tantas palabras feas y vulgares? Eso también pues ayuda a que tomemos conciencia qué estamos haciendo en el día a día, cómo es mi comportamiento con el prójimo, con quien encuentro en el camino. Entonces, este proceso de darnos cuenta, de tener conciencia de nuestro vivir, vamos a ir pues subiendo esa escalerita para que nuestro espíritu sea engrandecido y así seamos perdonados. Hay otra cosa que yo admiro de todo esto, de lo que le pasó a Jesús, es el acompañamiento de su madre, que yo les digo a todas las mamitas cómo yo admiro realmente porque ella tuvo mucho susto cuando iba a nacer. Luego, cuando se le perdió. Luego, cuando sabía que le iba a pasar esto y sin poder hacer nada, cuánto dolor tuvo que haber sufrido. Y sin embargo, estuvo allí hasta el último momento. Esa es la función a veces de nosotras las mamás, que acompañamos, muchas veces no podemos solucionar los problemas de nuestros hijos, pero seguimos en nuestra misión de acompañar. Así es. Bueno, María es una mujer, una de las mujeres importantes de la Biblia, ¿no? Porque el Señor, Dios nuestro Señor, la escogió a ella para que sea como el inicio de ese propósito santo que tenía Jesús, ser la madre, ser el instrumento por el cual nazca ese Salvador. Entonces, desde ese momento el propósito de María era realmente grande e importante y como ella, a pesar de tal vez no conocer, de tener temor, ella aceptó y ese propósito en sí misma, ¿no? De ser el instrumento por el cual reciba esa cosa tan hermosa de ser la madre del Salvador. Y obviamente en el transcurso de la vida de Jesús, de lo poco que podemos ver dentro de la Biblia, eh, esa madre que siempre estuvo a su lado, ¿no? Desde que se le perdió en el templo, lo tuvo que buscar 3 días, y después después de mucho tiempo que fue la boda de Canaán, cuando ahí comenzó el ministerio de milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuando ella le dijo, cuando con ella comenzó a hacer milagros nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ese acompañamiento, ese de no dejarlo solo, ¿no? Hasta el final, a estar al pie de la cruz como madre. Yo me imagino y me pongo en sus pies el sufrimiento y el dolor que ella haya sentido, porque como madres nosotros, no sé si te ha pasado, pero el sufrimiento de un hijo creo que es un sufrimiento doble, porque lo sufre la persona que lo está pasando y lo sufre una madre, siempre al lado de su hijo. Entonces, yo pienso que ella tuvo que ser tocada sobrenaturalmente por nuestro Padre Celestial para que haya podido soportar semejante sufrimiento tan grande que tuvo que haber pasado al pie de la cruz de nuestro Señor. Pero obviamente ella, al igual que Jesús, sabía que todo esto tenía un propósito mayor, un propósito santo,
desde el momento que lo concibió en su vientre, ella sabía y Jesús sabía que tenían un propósito grande, porque en este mundo nadie viene sin un propósito. Somos nosotros los que con nuestros pecados nos alejamos del propósito. Pero ella sabía que había un propósito y por tanto no podía dejar que Jesucristo no cumple ese propósito. Entonces lo único que ella era espectadora, y yo me imagino que en el interior de una madre uno siempre ora por sus hijos, y yo sé y yo creo que ella siempre estuvo orando por Jesús, siempre estuvo allí orando por su hijo para que él cumpla de la mayor manera todo ese gran ministerio que necesitaba demostrar para que muchos comiencen a creer y muchos se alineen a este camino del cristianismo. Así que María es un instrumento muy poderoso y muy especial del lado de Jesús para que él pueda cumplir este gran propósito santo y convertirse en el Salvador del mundo. Así que como madres creo que cada madre cada corazón de una madre siempre está al lado de un hijo, ayudándolo a crecer, ayudándolo con el ejemplo, ayudándolo con las oraciones. Las oraciones son poderosísimas. La oración de una madre de fe mueve las montañas. Así que las animo a todas, mujeres, hombres también, a que se conviertan en padres y madres que a través de una oración puedan hacer que un hijo eh, recurra o regrese al camino del Señor o que siempre esté en ese camino que sea iluminado por la luz del Padre. Así que la oración es realmente un recurso y una herramienta muy importante y más que todo, como tú dices, mi querida Ceci, no solamente lo hagamos en la Semana Mayor, hagámoslo todos los días, porque necesitamos estar en la presencia de nuestro Padre Celestial para llenarnos de su amor, para que fluya el Espíritu Santo, para que sean Él a través de sus ángeles cubriendo nuestras vidas al salir de nuestro hogar, al estar en nuestro hogar, al hacer cualquier cosa, estar siempre protegidos por su mano poderosa y que siempre se haga la voluntad sobre nuestras vidas. Así que el poder de la oración es muy importante, como te dije, no solamente en este tiempo, sino todos los días de nuestras vidas. Lo más hermoso también es pedir por los demás. Pedir no solo lo material, como este poder divino que tiene de doblegar a veces ciertas personalidades que son muy, cuando caen en una adicción. Y yo le digo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando se tiene a veces sobrepeso, hemos caído en una tentación que muchas veces no se toma en cuenta porque es de un tipo de alimentos. Entonces yo les digo, primero, esto no es a base de solo una dieta. Esto, como es una adicción, tienes que pedir ayuda al ser superior porque es el que nos puede librar de todas estas tentaciones. Y yo siempre saco partecitas del Padre Nuestro, por ejemplo, allí, líbrame de la tentación, que la tentación no es solo algo de sexual, sino acá en los alimentos, se tiene adicción a ciertos alimentos, sea de dulce, sea de sal, sea de picante, y igual eso es igual que las otras adicciones, que provoca un malestar cuando se la trata de sacar. Entonces, ¿qué es que pedimos con humildad, pidiendo perdón porque a veces no cuidamos este templo que es del Espíritu Santo desde nuestra alimentación, lo que pensamos, el tiempo que le dedicamos a reparar, a dormir, a descansar y ante situaciones difíciles ponerlo en las manos del Señor, porque Él siempre en esos momentos nos quiere enseñar algo. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestra experiencia pues sirvamos a alguien que continúa a veces con el mismo problema o la misma circunstancia, como tu grupo, que es muy bonito eso me encanta el nombre y siempre debemos reconocer lo que los buenos somos más, que es todos tenemos dificultades, sea de nuestra forma de aceptarnos,
de nuestra relación entre sea de pareja o de familia o de con los chicos o con el trabajo, siempre pedir por los demás a la oración. Y fíjese cómo es que Jesús, siendo amor, Él tuvo lo que todos nosotros tenemos, eh, amigos no tan amigos que lo traicionaron. Y de allí eso también nos quita ese peso de decir, me he traicionado, mis amigas no son tan amigas. Y no, es nuestra carne que nos hace así de pecadoras. Y en eso siempre tienes alivio cuando piensas que Jesús, siendo amor, siendo santo, tuvo amigos que lo traicionaron, que lo entregaron, que lo besaron y que él pudo resentirse un montón. Y sin embargo, es amor, es perdón. Exacto. Entonces, seamos un poquito tratando de ver esa imagen de Jesús para que se nos pegue un poquito cada día, porque es difícil. Nosotros lo normal es resentirnos, lo normal es quitarnos un poco de ese amor que teníamos hacia los demás. Entonces es eso, buscarlo y pedirle ayuda que nos auxilie. Amén, así es, así es. Creo que debemos poco a poco mirar la vida de Jesús. Por eso yo muchas veces les recomiendo a todas las personas que me dicen, ¿por dónde debo leer la Biblia? Y les digo, ¿sabes qué? Mira, yo estoy consciente y muchos ministerios también lo dicen, comienza por los evangelios. La vida de Jesús te ayuda a entender cómo debemos caminar en el diario vivir, qué es lo que tenemos que hacer en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque muchas veces, como dice Ceci, pedimos y no sabemos lo que pedimos. No lo pedimos con fe. Y tenemos que pedir no solamente por lo que nosotros necesitamos o queremos, sino también por los demás, para que así de a poco, en una cadena de oración, el mundo vaya cambiando, el mundo vaya haciendo las cosas de la mejor manera. Como tú decías, nuestro ministerio se llama Ahora los buenos somos más, porque ahora estamos uniéndonos más personas, hombres y mujeres, para orar, orar por los demás, orar por nuestro mundo, por nuestra ciudad, por nuestro país, para que las cosas comiencen a cambiar, para que podamos sentir en el corazón esa necesidad de ser como Jesús, de ser aquel hombre que no le importó morir en una cruz, que no le importó ser humillado, que no le importó ser juzgado y peor aún no le importó ser traicionado. Él sabía que cumplía un propósito, que cumplía un llamado especial. Y sin embargo, él se convirtió en hombre, siendo Dios, siendo parte importante, él se convirtió en hombre, en ese hombre limitante, en ese hombre que es carnal, se convirtió en él y no dejó de ser Dios, pero sin embargo entregó su vida para que los demás también lleguen a tener una vida eterna. Así que, como dice Ceci, necesitamos parecernos más a Jesús. Y la única forma de parecernos más a Él es conociendo más de Él. Y conocer más de Él nos llama a que abramos nuestra Biblia y comencemos a leerla, comencemos a buscar más de ese carácter donde hay mansedumbre, fe, donde hay todo lo bueno que reúne el ser un buen cristiano. Y necesitamos conocer más de eso para comenzar a cambiar. Si cambiamos nosotros, corazón por corazón, y si leemos más la Biblia, ten por seguro que va a comenzar como una ola alrededor de nosotros que va a ser un cambio como que en marea, ¿no? Y vamos a comenzar a sentir ese verdadero cambio en todos nosotros. Así que este espacio ha sido utilizado por el Señor para llevar una palabra de aliento, un refrigerio que nos dé esperanza a que existe un mundo mejor, a que se puede hacer un mundo mejor. Solo debemos conocer a nuestro Padre, ir a esa cruz, rendirnos a Él y aceptar que esta muerte, que esta semana que viene vamos a conmemorar, nos sirve para llevarnos a esa salvación, a esa nueva vida, a ese nuevo nacer en Cristo Jesús, que sea una resurrección, no solamente de Jesús, sino de nosotros también como cristianos. Dejemos que Jesús resucite en nuestro corazón todos los días de nuestra vida.
Maravilloso. Encantada. Muchas gracias, Nadia. Esto es, bueno, se podría hacer interminable. Hay algo, una cosita más que quiero acotar antes de despedirnos, es que todo lo que pidamos en la oración, siempre pedirlo bajo su voluntad, la voluntad divina, porque a veces nosotros no sabemos pedir. Entonces, ¿qué es mejor que yo pido, pero que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Y qué es? Porque a veces lo que pedimos no es lo conveniente. Él tiene más toda la sabiduría de saber por qué pasamos por aquellas circunstancias, que pueden ser muy difíciles para cualquiera si estamos solo en nuestra conciencia, que es limitada, pequeñita, pero si lo abandonamos a la voluntad de Dios, puede darnos grandes milagros como el milagro de sanidad. Es Amén. hermoso cuando nosotros tenemos eso de abandonarse. Abandonarse no quiere decir que no hago nada. Abandonarse es que lo damos, lo entregamos, que se haga tu voluntad. Esas son una de las palabras que Jesús dijo en esos últimos momentos. Entonces, Nadia, Amén. un gusto haber pasado contigo. ¿Algunas últimas reflexiones como para después invitarlos nuevamente a todos a Amén. continuar? Es. Bueno, te invito a que en esta semana busques ese lugar especial, ese cuarto de guerra, donde cierres la puerta y comiences a orarle al Padre. No importa lo que le digas, la oración no es las palabras bonitas que salen de tu boca. La oración es esa comunicación hermosa que tengas con tu Padre Celestial, como dice Ceci, entregarnos a Él, soltar todo lo que no podemos controlar, todo aquello de lo que no podemos tener control y dejar que Él obre en eso. Comenzar a tener fe a través de la lectura de la Biblia, porque la palabra dice que la fe viene del oír la palabra de Dios, y la única forma de hacerlo es a través de leer la Biblia para conocer su voluntad, porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo lo que viene de Dios es perfecto, todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que viene de Dios es único. Entonces necesitamos conocerla para de esa manera orar y pedir bien. Dios siempre va a hacer las cosas para nosotros lo mejor, porque Él conoce lo que para nosotros es bueno. Por eso es momento de que abras tu Biblia y comiences a buscar de Él, porque vas a ver que hacerlo te va a llevar a que hagas, a que cambies de verdad y que vivas una vida plena, llena de lo que necesitas, llena de amor, de esperanza y de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo, mi querido Ceci. Mil gracias por estas invitaciones. Realmente me encanta y me regocija hablar del Señor, que es parte del propósito, llevar una palabra, un refrigerio de amor y de esperanza a todo aquel que lo necesita. Y esperamos que puedas hacerlo con más recurrencia para que Dios se glorifique en cada una de estas personas que lo llegan a escuchar. Amén. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias a este público maravilloso que le pedimos que nos continúen acompañando. Les habló Cecilia Herrera Martínez de aquí desde Encuentros Virtuales Creativos. Solo por hoy cree y mañana me dirás. Recuerda. Hasta la Amén. próxima. Bendiciones.